Con nosotros el doctor Negar Granado, que es abogado, analista político. Bienvenido. ¿Me puedes llevar la contraria? Esa es la idea, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Estoy de acuerdo contigo en ciertas de la introducción, en ciertas cosas. En otras no estoy de acuerdo. Definitivamente lo que tenemos que ver es a Petro como el vocero del régimen de Nicolás Maduro. Yo recordaba hace semanas de que Gustavo Petro en algún momento se autodeterminó el sucesor de Hugo Chávez, ¿ok? Y eso le ha servido de alguna otra forma para que fuese recibido por los Estados Unidos, para poder hablar en la sede de la Organización de Estados Americanos, para ir a la ONU, de alguna otra forma para buscar una reunión entre ciertos cancilleres de Estado en Colombia para hablar sobre los procesos democráticos de Venezuela. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo porque fue parte de la oposición venezolana, la plataforma unitaria fue la que acompañó como oposición a esas reuniones en Colombia y de alguna otra forma dejaron por fuera a uno de los partícipes de la oposición que fue Juan Guaidó. Debemos recordar también que Juan Guaidó fue desconocido ya por los Estados Unidos, que fue el primer país que le dio reconocimiento a Juan Guaidó y después de Estados Unidos vino Canadá y 50 países más que lo reconocieron como el presidente interino de Venezuela. Ahora bien, lamentablemente Juan Guaidó entra de lo que dice Colombia, entra de manera irregular al territorio colombiano. Todavía no está claro por qué él entra después de 60 horas de tránsito para llegar a Bogotá sin haber sido invitado a esa cumbre. Y lo segundo que tampoco se entiende es cómo aparece Juan Guaidó de la noche a la mañana en Estados Unidos. Ayer se decía que Guaidó venía a pedir asilo. Cuando llega a los Estados Unidos ya le dan la calificación de exiliado, lo que significa que de alguna otra forma Estados Unidos pretenderá darle protección a Juan Guaidó y ahí queda una gran interrogante. A ver, primera cosa que a mí me resulta increíble. ¿Quién chivateó a Guaidó? Porque Guaidó, lo que yo, hasta donde averiguo, ¿no? Que es difícil averiguar investigar, él, cuando ve la declaración del canciller de que mejor aparezca, porque, qué sé yo, casi porque corre peligro, como si un prófugo, pues entonces se esconde. Pues fueron, según el propio canciller colombiano, a quien se le escapó o no, que fue un alto funcionario de los Estados Unidos el que informó dónde estaba Guaidó, lo que explicaría por qué la delegación estadounidense, y hasta ahora que yo sepa nadie en el gobierno norteamericano, ha protestado por lo que a mi modo de ver es una arbitrariedad. Véalo usted mismo. Naturalmente, Migración se cuestionó inmediatamente qué era lo que había acontecido. Finalmente se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido al Dorado para efectos de salir al exterior prontamente. Un alto funcionario de los Estados Unidos. ¿Quién fue? ¿Juan González? Nos digo yo, ya empiezo me parece grave esto que se está diciendo. Mira, ¿no? Lo más aberrante en este momento es no darle las cosas el nombre que merecen. Juan Guaidó fue expulsado de Colombia y eso lo tenemos que tener claro. Juan Guaidó, ellos hacen un acto administrativo alegando de que él no entró de manera legal a Colombia y eso hace de que sea expulsado. Eso hace de que sea conducido por Migración y montado en un avión de una línea aérea de Estados Unidos para venir a Estados Unidos. Eso no es otra cosa que una expulsión. Ahora bien... Además que no era bien recibido también, porque, bueno, Guaidó, perfecto, mira, participa, ¿no? Efectivamente. Tratado como una suerte de delincuente, porque recordemos que Petro, una de las primeras cosas que hizo fue arremeter contra Guaidó, que era ilegítima el reconocimiento internacional. Adicional a eso, tampoco y restablecer relaciones con Maduro. Con Venezuela. Pero tampoco reconoció de alguna otra forma el representante del canciller de Guaidó que estaba en Colombia, que es Julio Borges. Entonces, sí, definitivamente, ¿por qué Guaidó llegara a Colombia? Lo otro que no está claro es ¿por qué Guaidó tiene miedo de seguir en Venezuela? ¿Por qué Guaidó
si siempre él dijo en su discurso que él no iba a abandonar a Venezuela, que él se iba a mantener en Venezuela, que así su prisión fuera necesaria para liberar a Venezuela, la iba a dar. Entonces, definitivamente creo que es algo muy, muy poético, entiendo de que es algo que de alguna u otra forma se puede decir, pero esperar a que lo metan preso. Ya vimos lo que le pasó a Leopoldo López, dónde está hoy en día Leopoldo López. Tengo entendido de que él tiene miedo por su familia, su esposa y sus 2 hijas, pero que de alguna u otra forma, ¿por qué no le pidió a Colombia que lo devolviera a Venezuela? ¿Y por qué a Estados Unidos? Precisamente, disculpa, cuando llega aquí al aeropuerto de Miami, lo primero que habla es de la preocupación por su familia. Veamos. Tengo ya hasta ahora 70 horas básicamente o más de viaje. De nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente. Me gustaría dar algunos detalles, pero siento que su vida corre riesgo. Claro. ¿Qué pasó? Han recibido llamadas amenazando directamente, no solamente a Fabiana, sino a su familia directamente, a mi equipo de trabajo, y hemos visto cómo la dictadura en otras ocasiones ha respondido en contra de directamente nuestro equipo de trabajo y la persecución. Y lamentablemente hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia también, de alguna manera. A ver, yo no soy un actor directo, ¿no? Como venezolano, no soy venezolano, no soy colombiano, pero como observador lejano, que a veces es interesante porque ven los toros de la barrera. Uno ve cosas, ¿no? Por muchas críticas que uno tenga a Guaidó, la primera es que yo creo que hoy debía estar ante la prensa multitudinariamente denunciando que ha sido expulsado, ¿no? Por muchos sueños que tenga, estamos en una batalla muy, muy dura, muchas 70 horas. Eso es una crítica, pero eso soy yo desde mi punto de vista. Pero no equivocar cuál debe ser la denuncia. La víctima es Guaidó, la víctima son los venezolanos. Aquí la denuncia que me parece importante es, 1, con complicidad de un funcionario norteamericano, con el silencio de la delegación norteamericana que está en Bogotá y de la administración Biden, han deportado a Guaidó, no le han permitido participar en la reunión, y eso hay que denunciarlo a voz en cuello. ¿Por qué? Calculo yo, y no sé si tú estarás de acuerdo. La mayoría de las delegaciones que hay allí de estos 20 países han pedido de una manera u otra y van a pedir el levantamiento de las sanciones. Guaidó está a favor de las sanciones y va a ser una voz discordante que a Juan González, que también está a favor de eliminar las sanciones, en Cuba igualmente, no le convenía. Ese es un análisis que tendrá que la realidad demostrar, pero es lo que yo veo, yo no sé qué ves tú. Mira, Juan Manuel, yo creo que aquí hay algo que no podemos perder de vista. Primero, hay una negociación con monómeros por $300 millones. Mientras existan las sanciones en contra de Venezuela, no se puede terminar de negociar monómeros para que sea comprada por la República de Colombia. O sea, una de las principales empresas fertilizantes que producen urea en Latinoamérica se la vamos a dar a Colombia. Y uno de los principales... A lo mejor para que la elimine porque él cree que eso contamina el suelo. Sí, bueno, pero de alguna otra forma quiere pagar $300 millones por eso. ¿Cuesta monómeros 300 millones? ¿No los cuesta? No lo sabemos, porque hasta el día de hoy no se ha podido auditar. Ahora, detrás de Juan Guaidó hay un esquema de corrupción donde se involucra monómeros, y esto también lo tenemos que reconocer. Hoy en día, Guaidó, llegando aquí a los Estados Unidos, habla de que esas son las consecuencias de una dictadura. Hoy en día reconoce una dictadura. Hoy reconoce una dictadura porque está siendo perseguido por la dictadura y con tentáculos en Colombia. Ahora bien, con la dictadura no se juega. O sea, ustedes tienen 60 años teniendo una dictadura y vemos que a Díaz-Canel lo acaban de reelegir por un segundo mandato sin elecciones. Entonces, si tú reconoces que hay una dictadura, vas a estar llamando a elecciones democráticas, limpias, transparentes, vamos a sentarnos en una mesa de negociación en México. Si el primero que le dio la patada a la mesa de negociación en México fue el propio régimen de Venezuela, hoy en día le interesaba la reunión en Colombia y el día de mañana le interesará en Cuba. O sea, definitivamente no hemos cambiado el escenario. Vamos a una pausa. Cuando regresemos,
Maduro pidiendo dinero, es interesante, ustedes lo van a ver. Las declaraciones de Petro, que a mi modo de ver demuestran cuál es su prioridad, que no parece ser para nada la vuelta de la democracia a Venezuela. Continuamos hablando aquí con el doctor Negar Granado. Es que este tema es apasionante. Continuamos hablando con el doctor Negar Granado, que es abogado de inmigración, analista político. Y qué tema, ¿no? Vamos a ver a Maduro y que tú me expliques por qué pide exactamente esta cifra, qué significa esta cifra. Y además, un diálogo sin que esté el gobierno es otra cosa que me llama la atención. Vamos a ver. No hay forma, Gerardo Blade, no hay forma de que nosotros volvamos a México si ustedes no cumplen la firma, el acuerdo legalizado y depositan los 3.200 millones de dólares para el plan social que hemos consensuado entre ustedes, la Plataforma Unitaria de Venezuela y nosotros. No hay forma, compadre, no hay forma. No te dejes engañar. A ver, explícame esto. La Plataforma Unitaria de Venezuela, ¿qué es lo que ha firmado con Maduro? Fíjate, ellos hicieron un acuerdo previo a las negociaciones que se podían dar en México. El panorama de México es bien interesante porque está llevado adelante por Noruega, utilizando como sede México, donde se sentaron miembros del régimen de Nicolás Maduro, liderado por el señor Jorge Rodríguez, y miembros de la oposición venezolana, que se llama Plataforma Unitaria, liderada por Gerardo Blay. En ese acuerdo se buscó un fondo de 3.200 millones de dólares para un plan social si se seguían las negociaciones en México. Hoy en día, Nicolás Maduro le está diciendo a Gerardo Blay que no se vuelve a sentar en la mesa de México. Y lo dije yo antes de los comerciales. El propio régimen le dio la patada a la mesa en México y hoy en día está pidiendo el cumplimiento de la entrega de ese fondo de 3.200 millones de dólares para los planes sociales. Pero también tenemos que recordar, Juan Manuel, que definitivamente en Venezuela se dilapidaron por la vía de la corrupción 25.000 millones de dólares en un esquema cripto PDVSA que tiene a más de 80 personas presas. De esas 80 personas presas, uno murió estando en seguridad. Una persona que era el gerente general de Cartones de Venezuela supuestamente se suicidó. Entonces, ¿cómo pretende? Sí, en Venezuela se caen del octavo piso. Sí. Sí. Pero ¿cómo pretende el régimen hoy en día pedir 3.200 millones de dólares cuando tuviste el control de 25.000 millones de dólares y las perdiste en PDVSA? Bueno, pero de todas maneras yo sigo creyendo que todo esto es una operación, vuelvo, no para devolver la democracia, sino para devolver el dinero. Para mantener al régimen, y eso es lo que se busca, oxigenar al régimen con dinero fresco y adicional a eso con un tiempo. Te pido observar estas declaraciones de Petro, que a mi modo de ver demuestran cuál es su prioridad. Sí, o sea, primero democracia y después se quitan las sanciones, o primero se quitan las sanciones y después la promesa de democracia. Observa. Y en el caso venezolano creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías. Que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Ojalá todo comenzara, y el final es una amenaza, ¿no? Sí, claro. Fíjate, hay algo que debemos establecer históricamente. Venezuela no pertenece al sistema de derechos humanos latinoamericano. Interamericano de derechos humanos. Porque lamentablemente Hugo Chávez renunció. Hugo Chávez denunció el convenio y se salió. No fue porque lo sacaron. Adicional a eso, Venezuela tiene deudas en este momento impagas con el sistema de derecho interamericano de derecho. Y debemos recordar que si se levantan las sanciones, el oxígeno al régimen le va a dar la posibilidad de seguir en el gobierno que detenta ilegítimamente. Ahora,
En algún momento Juan Guaidó, y voy a cerrar con esto el tema de Juan Guaidó llamó a una hoja de ruta que no pudo cumplir, que era gobierno de transición, cese de la usurpación, o sea, sacar del medio a Nicolás Maduro, cosa que no lo pudo hacer. Gobierno de transición, buscar un gobierno que transicionara entre esta dictadura y la democracia después de unas elecciones libres. Hoy en día el tema de las elecciones libres ni siquiera el régimen lo tiene claro. No sabe si es para el 2023, no sabe si es para el 2024. La oposición venezolana se está preparando para unas elecciones primarias donde se va a escoger un candidato único, pero todavía no sabe si va a estar asistido por el CNE, después de que hasta Nicolás Maduro se burló diciendo no quieren reconocer las elecciones, pero sí quieren utilizar el mismo ente comicial para que les haga las elecciones primarias. Y segundo, definitivamente Nicolás Maduro no se va a sentar nuevamente ni en México, ni va a cumplir los acuerdos a que llegaron en México, hasta tanto no le levanten las sanciones y le den los 3.200 millones de dólares. Mira, como yo digo que todo encaja, ¿no? ¿A qué trajeron a Petro aquí? Lo trajeron. A hacer lobby. Ajá, mensajero de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y la prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en este momento es que lo saquen de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Como camino a que le puedan quitar el resto de las sanciones. La televisión, ¿por qué volvieron a poner a Cuba en esa lista? Porque tiene prófugos terroristas colombianos que están refugiados en Cuba. Pero ahora resulta que esos prófugos se van a convertir en actores de un diálogo. Por lo tanto, ya dice Petro que no son prófugos y que Cuba está ayudando, que Cuba no es un refugio. Míralo ahí. El primer secretario del Comité Central del partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó en su cuenta en Twitter que nuestro país recibirá las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia para celebrar el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz. El mandatario cubano también ratificó el compromiso de Cuba con la paz en Colombia, con la esperanza de que las partes en este ciclo logren avances en la agenda pactada. Por su parte, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Internacionales o Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó en la misma red social que nuestro país actuará con la tradicional disposición e imparcialidad que lo caracteriza en su condición de garante y sede alternativa. Ahora, Juan Manuel, aquí hay ¿Es algo... casualidad esto? No, fíjate, hay que ir un poco a la historia. Definitivamente, Uribe nunca se quiso sentar con la guerrilla. Nunca estuvo dispuesto a la guerrilla. Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la guerrilla. ¿En dónde? En Cuba. Hoy en donde día le garantizaron varios curules, yo creo que por lo menos, dentro del Congreso, y no solamente sin eso. necesidad de elección. Y la desmilitarización y la entrega de armas que nunca la dieron. O sea, hoy en día Colombia sigue siendo una olla de presión con respecto a la guerrilla. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Que hay una nueva reedición del Foro de Sao Paulo. O sea, Lula llega otra vez a la presidencia, tenemos un presidente de izquierda en Colombia, tenemos un presidente de izquierda en Chile. Ya dijo Alberto Fernández que no se lanzaría a la reelección de la presidencia en Argentina, pero eso pudiera traer como consecuencia que venga algún trasnochado de la fila de los Kirchner otra vez a optar a la presidencia para la continuidad de los Kirchner en Argentina, y lamentablemente seguimos teniendo un foro de Sao Paulo caminando por la América Latina, Nicaragua, Cuba, Venezuela. O sea, definitivamente Colombia, que de alguna otra forma era un bastión democrático de derecha en Latinoamérica, ya lo tenemos convertido en una izquierda. Es una cosa terrible. Pero algo que tú me has señalado y que lo que dice la congresista María Elvira Salazar me hace pensar que tienes toda la razón, es que a lo mejor Guaidó desde un principio, yo no creo, yo digo que planeó nada de esto, pero que la carta de no regreso estaba allí, porque lo que pide la congresista María Elvira inmediatamente es asilo político. Veamos. El presidente Petro de Colombia ha mostrado sus verdaderos colores. Votó de Colombia en pocas horas a uno de los líderes de la oposición más importante de Venezuela, al señor Juan Guaidó. Porque Guaidó quería ir a Colombia a participar en una rueda de prensa, en una conferencia que se estaba llevando a cabo en Colombia para hablar de la situación en Venezuela. Y el presidente colombiano lo votó del país y lo mandó para Miami.
bienvenido a los Estados Unidos. Y por eso, en este momento, estoy presentándole una carta al presidente Biden pidiéndole que le dé al señor Guaidó asilo político en los Estados Unidos. Entonces aquí hay dos realidades, que Petro está del lado de Maduro y que Maduro sigue siendo un dictador. Está muy bien por parte de María Elvira, pero yo creo que Guaidó tiene que hablar. No puede seguir demorando ni tú, ni yo, ni María Elvira. Es que no somos estemos hablando por él. Claro, Guaidó, tiene que salir y hablar porque y poner... Yo creo que lo que se debería estar pidiendo es que Guaidó regrese inmediatamente a Venezuela, no que le den asilo aquí. Bueno, hay algo bien interesante y es que cualquier persona que presuma o tenga miedo por su vida, la de su familia, debe pedir protección en el país a donde haya llegado. Y a lo mejor mandar a Guaidó hoy en día a Venezuela sería llevarlo a una cárcel. Yo no digo mandarlo, o sea, que regrese a Venezuela sería mandarlo a una cárcel, sabiendo que nadie garantiza en la cárcel los derechos humanos de ningún ciudadano. Pero definitivamente hay que entender... Pero si se admite esto, va a pasar igual que en Nicaragua. Los próximos dirigentes van a ser deportados igual. Efectivamente. 222 mandó Ortega de un palo. A Washington. Ajá. Sí, claro. Y no solamente eso, sino que de alguna u otra forma dijo que estaba preparando un próximo avión. O sea, lo que tenemos que entender es que no estamos jugando a la democracia. En Venezuela hay una dictadura férrea que está nutrida de la dictadura cubana, que está nutrida de la dictadura nicaragüense, de la dictadura con los aliados más enemigos de los Estados Unidos, como es China, Rusia, Irán. O sea, Irán. Entonces, definitivamente... Y Lula, que por cierto lo abuchearon ahora en Portugal. En Portugal. Pero, ¿qué es lo que pasa en este momento? Que nadie le garantiza a Guaidó su vida ni la de su familia y por eso tiene miedo. Y de alguna otra forma... Yo entiendo eso, pero Guaidó hay que denunciar que ha sido forzosamente o semiforzosamente sacado, deportado, tratado como un prófugo, como un delincuente. Él llega a hablar de que por fin... tiene que salir a hablar. Que lamentablemente lo llevaron al exilio. Lo invitamos, yo hablé con su embajador de Canadá, lo invitamos a que venga aquí al programa y que aclare todo lo que está sucediendo y que denuncie. Los micrófonos son sin duda del doctor. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Yo creo que todo esto, yo no soy de los que critica a Biden así por criticarlo, pero todo esto sin la anuencia de la administración Biden no estuviera sucediendo de ninguna manera. Por cierto, el presidente